Bienvenidos a un nuevo episodio de Socio Analizando. Nos encontramos transmitiendo desde la Universidad Católica Andrés Bello. Somos el grupo de comunicadores UCAP 3 y le enviamos un saludo a nuestro espectador especial, el profesor Carlos Guzmán, de la Cátedra de Sociología de la Comunicación. Nosotros somos Valentina Gutiérrez, Ariana Jiménez, Alfredo Chávez, Patricia Sánchez, Víctor Santamaría y Gabriela Suárez. En el video de hoy estaremos conversando sobre el impacto de las propuestas de los estudios críticos culturales latinoamericanos, planteadas por Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini y Renato Ortiz. Cada uno de los investigadores mantiene un enfoque distinto para sus estudios, en los que se reconoce la importancia de sus propuestas en el entorno social y cultural. Para conocer un poco de los teóricos, nos gustaría comentar acerca de sus pensamientos. Comenzaremos con Jesús Martín Barbero, quien construye su planteamiento basándose en la comunicación como un elemento de concientización y de incentivo al cambio social. Barbero promueve el avance y la productividad para que de esta forma se olvide el concepto de improductividad. Con esto tenía como objetivo buscar soluciones ante una situación social que se venía presentando desde los años 70 y los 90, entendiendo a los sujetos y al medio en el que se encuentran. Además, el investigador hace énfasis en un ideal ético para solventar la pérdida del sentido de la comunicación y de esta forma reformular el campo de estudio de la comunicación en América Latina. Podemos decir que el autor utilizó algunos elementos claves para definir las matrices culturales y la identidad cultural de su teoría. Un ejemplo es el ideal del filósofo Richard Paul, quien cuestiona un estructuralismo que inhabilita las mediaciones. En este caso, para Barbero, las mediaciones hacen referencia a pensar en contra de los dualismos y sobrepasar los límites convencionales para así lograr mediación entre los medios y la sociedad, ya que las mediaciones permiten identificar las industrias del capitalismo. Los medios son vistos como un término de lo popular y al tomar en cuenta el término de mediaciones se desea evitar el pensamiento dualista de lo masivo y de la relación de los medios con la comunidad, puesto que los medios de comunicación son apreciados como los reguladores de la identidad cultural. Por otra parte, un segundo elemento clave es lo popular masivo, el cual es fundamental para resaltar la popularidad de los atributos culturales, sin hacerlos ver como la cultura tradicional de los estados, y lo masivo inclina su concepto al consumo. En este sentido, podemos decir que los estudios de Barbero se centraron en un análisis crítico de los medios, siendo estos considerados como los mediadores de la información en América Latina, lo cual permite comprender el entorno social en el que vivimos y cómo éste se ve afectado por las ideologías de los medios y la globalización de las industrias culturales, debido a que al no establecer un vínculo con la audiencia afectan el desarrollo social y educativo de la misma. Como mencionamos al inicio, los acontecimientos de los años 70 se relacionaron con la tensión entre la ciencia y la contribución al cambio social. En la década de los 80 se presentó una situación económica denominada la década perdida, en donde las tasas de inflación eran bastante elevadas, ocasionadas por las deudas externas, las cuales sobrepasaron los niveles de poder adquisitivo en América Latina. Este acontecimiento afectó mayormente a países como Brasil, Argentina y México. Poco a poco, al avanzar la época, llegando a los años 90, surgen otros sucesos relacionados con la globalización. De allí parten los estudios de Jesús Martín Barbero. Ahora bien, Néstor García Canclini es un antropólogo y crítico cultural argentino. Canclini define el término cultura como las intervenciones que realizan el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados, con el objetivo de satisfacer las necesidades culturales. En estas intervenciones se elabora la significación de las estructuras sociales y se busca transformarlas mediante operaciones simbólicas. Las propuestas teóricas de Canclini las podemos dividir en tres grandes grupos. El consumo cultural, propuesta en la que se desarrolla la teoría multidisciplinaria. En ella se efectúa una reflexión crítica sobre las actitudes de los consumidores y cómo los productores promocionan sus productos.
Según Canclini, el consumo permite participar en un espacio de disputas, por las cosas que produce la sociedad y por las maneras de usarlo. Por otra parte, Canclini promueve la unificación, teniendo en cuenta que somos comunidades transnacionales y que podemos unirnos en uno solo, debido a que compartimos los mismos gustos. En otras palabras, nos identificamos con los mismos códigos. Canclini además supone que las políticas culturales urbanas en América Latina son parte de un conjunto de tradiciones, prácticas y modos de interacción que distinguen a los pobladores de una ciudad determinada. La multiculturalidad, para García Canclini, es la coexistencia de muchas culturas en un mismo espacio, nación o región. Esta también admite la aceptación de migrantes en diversos países, para así organizarse y tener una convivencia más pacífica. Otra de las propuestas son las culturas híbridas. La hibridación cultural es el proceso de asignación de significados, representaciones y construcción de imaginarios políticos. Según Canclini, la hibridación puede entenderse como una dinámica de lo popular adaptado a la modernidad. Esta es una teoría que propone formar un mercado común, fijar cuotas mínimas de tiempo de pantalla y crear un fondo latinoamericano de producción y difusión audiovisual. Por último, la propuesta de imaginarios provinciales y globales, donde Canclini plantea que actualmente los estudios culturales intentan homogeneizar a las culturas. Además, él considera la globalización como un conjunto de procesos de homogeneización y a la vez de fraccionamiento articulado del mundo, que reordena las diferencias y las desigualdades, pero sin suprimirlas. Por último, tenemos a Renato Ortiz, que es un sociólogo brasileño, que centra sus estudios en los problemas que existen en la globalización, en la modernidad y en las culturas locales. Pues para Renato, todo el proceso de mundialización está basado en diversas reglas o en modelos hegemónicos, es decir, cuando un Estado ejerce poder sobre otro. Cuando se habla de mundialización, no solo se hace referencia a cada paso que da el ser humano en cuanto al avance tecnológico, sino que también hace referencia a la constante integración de las economías nacionales y las sociedades en diferentes partes del mundo. Ortiz nos dice que la mundialización debería hacer énfasis en la igualdad de derechos sociales y no en las formas culturales. Los estudios que dan enfoque a lo cultural se caracterizan por la extensión multidisciplinaria. Esto surge gracias a la ruptura que existe entre las fronteras tradicionales, que se establecen en diferentes departamentos, siendo esto un punto a favor de la reforma de las ciencias sociales. Se puede decir que la mundialización se centra en 3 puntos importantes, que se encuentran en constante interacción. Como primer punto tenemos cultura-mundo. Este punto busca transformar el sentido de cada sociedad, es decir, que este se maneja a gran escala. Como segundo y tercer punto tenemos a la cultura local y la cultura nacional. Estos se encuentran en constante cambio, pues van girando en torno a la mundialización en áreas más específicas. Ortiz en su propuesta hace presente el término desterritorialización, haciendo referencia a todas las restricciones impuestas por un medio físico, pero también se centra en cómo algunas sociedades dejan de lado sus raíces nacionales solo para empezar a formar parte de una mundialización. Esto aplica sobre todo en las grandes ciudades, pues tienen diversas oportunidades para la construcción de grandes lugares que ayudan a la economía de una sociedad. Ya entendemos que el punto de vista de la sociedad en cuanto a estos 3 investigadores se utiliza para poder comprender la visión de la cultura de una sociedad y cómo ésta se desarrolla. Por un lado, analizar las sociedades de las últimas décadas del siglo XX en busca de solucionar la problemática cultural de América Latina es el estudio que nos demuestra Barbero en la productividad de la comunicación. La unión de los problemas políticos y económicos latinoamericanos en fusión a la influencia capitalista marcaba la diferencia de desigualdad social que tenía la necesidad de vincularse a los procesos de desarrollo cultural en el ámbito de inclusión y cohesión social.
Agregado a esto, significa que si los factores presentes en la cultura son parte del bienestar de la sociedad, esto es lo que haría que las propias culturas, sus prácticas y derechos funcionen como motor de participación e inclusión. En cuanto a las teorías de Canclini, comprendemos que el objetivo general es satisfacer las necesidades culturales transformadas a través de operaciones simbólicas. Por eso se encuentran divididas en tres. Con todo esto claro, lo que busca establecer es que como cultura latinoamericana somos una construcción de memorias e innovación heterogéneas, que bajo esa fórmula podría trasladarse a otros continentes en los que la predominancia de la modernidad no ayudó a persistir en las tradiciones. La multiculturalidad y la revitalización creciente de los entornos culturales de sociedades europeas o norteamericanas no ayuda a que podamos encontrar rasgos exclusivos de la heterogeneidad multitemporal de Latinoamérica. Al final, la idea es elaborar puntos claves para estudiar la teoría e investigación de la cultura. En un punto final, con Ortiz, la mundialización que plantea, transportada a un foco local, lo vemos a través del relativismo en las culturas, en donde podemos comprender una visión antropológica tradicional y la formación de identidades. En esto vemos las diferencias como parte autónoma de la cultura social, reglas propias y contraposición a otras. Estas diferencias se constituyen por relaciones de fuerza dentro de contextos determinados por el desarrollo local y político, que a su vez son jerarquizadas por las relaciones entre ellas que determinan los intereses de grupos sociales. En un punto general, todos estos enfoques fueron para estudiar multidisciplinariamente la cultura y desarrollo social en todos los ámbitos posibles, haciendo énfasis de aspectos claves como los medios de comunicación.